Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y explica en el versículo 53 porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumple la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que le quitó el poder que tenía el aguijón de la muerte, que es el pecado. Le quitó el poder al pecado, le quitó el poder que tenía la muerte, que era a través del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Si Cristo no hubiese ido a la cruz del Calvario, toda la humanidad hubiese estado sujeta a condenación eterna, porque no hubiese habido perdón de pecados, no hubiese habido remisión. Esta palabra remisión en el mundo espiritual, hay palabras en el mundo espiritual, por ejemplo, se lo voy a explicar, que el Espíritu de Dios no las identifica. No me quiero meter mucho en esto, porque no quiero que se vayan a ir por otro lado. Se lo voy a explicar, que hay palabras que el Espíritu de Dios no identifica. Se lo voy a explicar. Por ejemplo, no quiero pecar. Esta palabra, si usted se da cuenta, el Espíritu de Dios no la identifica. ¿Sabe por qué? Si usted le quita esto, ¿qué significa? Quiero pecar. No, quiero pecar. Quisiera no pecar. Le quita no y significa quisiera pecar. Son palabras que el Espíritu de Dios no las identifica. Entonces, yo les expliqué a ustedes, creo la semana pasada, de lo que significa pecar y pecado, el pecador y el pecado. Si les expliqué esto a ustedes. Entonces, ¿qué? Yo diría, por ejemplo, apártame del pecado. Quítale lo que quieran. Y siempre es una negación al pecado. Apártame, guárdame, mantente fuera del pecado. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque dice la palabra de Dios que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vayamos a la escritura para volver a retomar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro? Bueno, 54, perdón. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y
y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? El Señor Jesucristo le quitó el acta que teníamos nosotros, que era contraria a nosotros, en la cruz del Calvario. En otras palabras, nosotros estábamos vendidos al pecado. ¿Por qué tenemos que tocar estas palabras y desglosar un poquito esto? ¿Por qué? Porque Dios, para introducirnos al reino de los cielos, nos tiene que transformar a nosotros, todos, nos tiene que dar un cuerpo glorificado. Los que hemos dormido en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que permaneceremos con Él. Después de que la iglesia desaparece, o sea, su imagen se borra del panorama, viene un interrogante grandísimo: ¿qué sucede con la gente que queda? ¿Qué sucede con las personas que quedan? ¿Será el lloro, el crujir de dientes? ¿Vendrá la manifestación del anticristo, del falso profeta? El anticristo y la bestia, que es el mismo, y el hombre de pecado. Esto es lo que le aguarda a la humanidad: el anticristo o la bestia, que es el mismo, el falso profeta y el hombre de pecado. Cuando la iglesia parte de la tierra en el arrebatamiento, se cumple una de las promesas más poderosas que el Señor Jesucristo haya comunicado a través de sus escrituras. Él le dijo a sus discípulos, quizás ellos no le hubiesen prestado mucha atención, y no le prestaron atención. No quiero demeritar bajo ningún aspecto a los discípulos del Señor, pero quiero ser tácito, quiero ir directo. Cuando el Señor Jesucristo es llevado para latigarlo, para abofetearlo, antes de ir al Calvario, díganme ustedes, ¿dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban ellos? Desaparecieron. El Señor va a la cruz del Calvario, entrega su vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en la cruz del Calvario? Solamente Juan y María, la madre putativa de Jesús. ¿Dónde estaban el resto de sus discípulos? ¿Dónde estaba el poder, la firmeza de las palabras del Espíritu de Dios en estos hombres? ¿Dónde estaba el sustento aquel de Pedro, que era un hombre súper valiente, demasiado valiente, que fue y le cortó una oreja a un hombre, y el Señor le dijo, y se lo pone de regreso? Oiga, hermano, por favor,
Escuchemos esto, ve y se la ponen de regreso, como si fuera la oreja de un muñeco. Péguesela otra vez. Vemos la sobrenaturalidad y a la vez vemos ese tabernáculo terrestre que resistía los embates del flagelo, del castigo, pero también resistía la gloria del Dios vivo en un cuerpo mortal como el tuyo y como el mío. ¿Dónde estaban los discípulos? Si Él les dijo, yo regresaré y os tomaré a mí mismo. Yo los tomaré a mí mismo. Significa, yo los haré espíritu juntamente conmigo. Cuando le dice yo los tomaré a mí mismo, significa que Él los convertiría en espíritu, así como Dios es espíritu. Es impresionante, leamos Mateo 24, capítulo 24, versículo 42. Permítame, voy a sentar porque ya la vejez está pesada. Léame por favor, hermano. ¿Verdad? Pues, porque no sabéis a qué hora venir, ¿verdad? Pues, porque no sabéis a qué hora venir, vuestro Señor. Sigue, hermano. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría ni a su casa. Adelante. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Wow. El Señor le dijo a los discípulos, volveré por ustedes, volveré pronto. Y ellos no le hicieron caso, no le hicieron caso. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 25, ahí adelante, versículo 1. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Cuál es el reino de los cielos? Acuérdense que estuvimos viendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos es Cristo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando habla del reino de los cielos, está hablando de Cristo el Rey. Se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque el hombre nunca pudo. Dios buscó el camino perfecto del cielo a la tierra. Y fue a través de Jesucristo. Es Jesucristo. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al. ¿Y quién es el esposo? Es Cristo. Entonces, ¿quién es el reino de los cielos? Es Cristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Lo voy a sorprender con eso que le voy a decir. Eran 10 vírgenes, ¿no? 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué dice la gente?
¿Qué dicen los predicadores cuando tocan este tema? Y ahora lo tildan de insensato, hermano. Muchas veces. Hermano, es que miren que tenemos que tener la lámpara llena de aceite. Tienen la lámpara llena de aceite. Pero llega el momento que se les olvida que tienen lámpara. ¿Y de qué les sirve que las tengan llenas de aceite? Criticamos a los insensatos, a los débiles en la fe, porque no se les olvide que son 10 vírgenes. No son 5 vírgenes, son 10 vírgenes. Y es lo que nosotros, acuérdense que cada palabra en las Sagradas Escrituras tiene un significado impresionante. Son 10 vírgenes sensatas, 10 vírgenes que mantuvieron su sensatez, su comunión, su santidad, se ¿guardaron qué? Guardaron el testimonio. ¿Qué es lo que el hombre tanto guarda? ¿Qué es lo que el hombre más cuida? ¿El testimonio de quién? ¿El mío? No, el testimonio de Cristo en mí. Si estas personas fueron insensatas, eran vírgenes también, hermano. Estos son débiles en la fe. Son débiles en la fe. Pero también son vírgenes. También han sido comprados. También merecen la provisión de su Señor. También merecen que el reino de los cielos se acerque a ellas. O sea, también merecen tener al esposo consigo. Eso es lo que nosotros muchas veces no logramos entender. Pero todos queremos ir al cielo. Impresionante esto, hermano. Queremos ir al cielo entrando a codazos por el camino estrecho. No podemos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está la respuesta. Ellas tenían la palabra, conocían la palabra. Este pueblo conoció la palabra, en cierta forma guardó la palabra, pero cuando llegó el momento del testimonio, sus lámparas fueron halladas vacías. Y el esposo no las pudo identificar. Ahora yo pregunto, ¿cuántas lamparitas hoy en día, en la actualidad? Una tendrá un cuarto, la otra menos de un cuarto, y la otra quizás la mitad está llena. El Señor dice en su palabra que su venida será en un abrir y cerrar de ojos, cuando Él venga por su iglesia. En la iglesia se ha convertido muchas veces en un lugar de entretenimiento. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? En algunas congregaciones hay tecnomúsica, cristotecas, para que el niño y la niña no se vayan por allá al mundo, que se queden aquí en la iglesia bailando. Hermano, y si el Señor viniese en ese momento, los encuentra tirando paso, bien elegantes, sus ¿qué? Sus vasijas, sus lamparitas están vacías. No son mundanos, son cristianos, pero su lámpara está vacía. No hay santidad, no hay celo,
no hay testimonio en ellos, hermanos. No importa lo que te diga, hermano. Te pueden decir anticuado, te pueden decir lo que tú quieras, pero tu lámpara mantiene el aceite, mantiene la unción, mantiene la fragancia, mantiene la cordura, mantiene la presencia y mantiene el testimonio bendito de Cristo en su vida. Es una de las condiciones más poderosas para que seamos levantados juntamente con Él. El testimonio, la santidad. Las iglesias donde no hay santidad, donde hay bromas, juegos y cantidad de cosas, yo hago un llamado con sumo respeto por aquellos hombres, grandes hombres de Dios, pero ruego y suplico que todos ellos procedan al arrepentimiento y a la consagración, porque las almas se las va a cobrar el Señor. Sí, hermano. Amén. Va a pedir a la sierva que se me alcance una sodita que está por este lado del mixer. Bien. Quiero que vayamos, por favor, al Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículo 37. Por favor. Gracias. Está bien. Marcos 13, 37. ¿Qué dice Marcos 13, 37? Quiero leer un par de versículos anteriores, porque ahí está el contexto de este. Voy al versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. ¿Por qué estamos hablando con tanta preocupación y con tanta vehemencia acerca del arrebatamiento, del rapto de la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Porque está a las puertas. He escuchado a muchos y grandes predicadores que el fin del mundo se acerca ya, que estamos a la vuelta del fin del mundo. Perdónenme lo que voy a decir, hermanos, pero esta es una vil mentira. Vil con B pequeña, vil mentira. Es una vil mentira. El mundo no se acaba todavía, porque entonces la palabra de Dios es obsoleta y está equivocada. No, el mundo no se acaba todavía, porque la palabra dice otra cosa diferente. Nosotros estamos prontos a esperar al Señor Jesucristo en las nubes. Ese acontecimiento sucederá en cualquier momento, pero el fin del mundo va a ser después del año 3026 o 27 por ahí. Se acaba. Esta dispensación se acaba con el rapto de la iglesia. Después de que el Señor Jesucristo, no sé cómo es que los hombres están predicando el fin del mundo, se acerca ya, y hay coros, el fin del mundo se acerca ya. ¿Sí o no? Y lo cantamos, y es uno de los cánticos viejos. Pero antes del fin del mundo tiene que suceder el rapto de la iglesia.
después del rapto de la iglesia, vendrán 7 años divididos en 36 meses cada uno. En 42 meses cada uno. Después de estos 7 años, vendrán 1000 años, el reino milenial de Cristo. Después sí, porque tiene que primero llevarse a cabo la batalla de Armagedón, cuando el Señor Jesucristo vendrá con sus ángeles en su caballo blanco y te traerá a ti y me traerá a mí. Nosotros no vamos a luchar porque Él tiene un ejército que va a luchar. Entonces, si sabemos algo de matemáticas, no va a ser dentro de 40 ni 50 años, va a ser dentro de 1000 y tantos años adelante. Será el fin del mundo, el Armagedón. Cuando el falso profeta, el anticristo y la bestia, que es el mismo, serán lanzados al lago de fuego ardiente que no está en la tierra. Oiga, el infierno sí está en la tierra, pero el lago de fuego no está en la tierra, está afuera de la tierra, porque el Señor lo dice en Génesis. El Señor lo dijo en Génesis, después de la rebelión de Satanás, que él tenía un lugar allá afuera para Satanás y sus ángeles caídos. O sea, tenemos que coordinar bien las cosas. Bien, sigamos, hermanos. Permítame ir al 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe. Estoy en el versículo 32 de Marcos capítulo 13. Pero el día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yendo lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Versículo 34, es como el hombre que, yendo lejos, yo quiero que usted por favor interprete esto, es como el hombre que, yendo lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. ¿Verdad? Pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando vengan de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Si usted se da cuenta, el Señor parece que está suplicándole a la iglesia: velad. Por favor, les ruego, velad. No durmáis, velad. Despiertos. Despiertos no significa que no va a dormir. Usted va a dormir, pero velad es la continua y constante comunión con Él. Eso es lo que Él quiere.
quiere la santificación del pueblo. Hermano, cuesta. Si no somos de palo, no somos de madera, no somos de piedra, hermano. Nos cansamos, nos ponemos tristes, nos duele, nos molestamos, nos indignamos. ¿Pero qué culpa tiene Dios? ¿Quién es el pecador aquí? ¿Quién es el que comete pecado aquí? Somos nosotros. Perdóname porque esta palabra me llama la atención. Quiero dejarles a los hermanos que están en las redes también quiero resolverles, disiparles esta inquietud, porque yo sé que a ellos también les molesta. Acerca del pecador y el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo le formulaba la semana pasada una pregunta a los hermanos. ¿Usted qué es? ¿Usted comete pecado o es pecador? Es una pregunta impresionante, hermano. Si yo le pregunto a usted qué es, ¿en cuál de estos dos se considera usted? ¿Se considera usted pecador? Porque hay otro, el hombre de pecado. El hombre de pecado. Y el hombre que comete un pecado. Es inquietante, ¿no? El hombre de pecado ya sabemos cuál es. Tenemos el falso profeta, el hombre de pecado, el anticristo y la bestia. Tenemos 4. Y todos ellos es solo uno. Entonces, ¿quién es el pecador? ¿El que conoce a Cristo? ¿O el que no lo conoce? ¿Quién es? Ahí está. El pecador es el que se satisface. El que se deleita. El que anhela. El pecado. El que lo practica de una manera asidua, constante. Ese es el pecado. Nosotros pecamos, pero no somos pecadores. Ojo con esto. Porque el pecador es el que anhela, el que vive, el que se emociona, el que se deleita, el que satisface en el pecado. El que planea exactamente, a ver cómo, el que diseña la forma para ir a pecar. Ese es el pecador. Nosotros pecamos, pero no somos pecadores. El hombre peca muchas veces por omisión. Peca por ingenuidad,
peca por falta de conocimiento y peca por tosudo. Pero no porque él quiera pecar, peca porque lo engaña. Esa es una diferencia enorme. Pero el pecador es el que se solaza, el que se revuelca en el pecado. ¿Cómo estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia sin antes tocar el pecado? No podemos, hermano. Es como irnos de paseo y no tener el vehículo en que irnos, con las maletas en la espalda caminando por la autopista. No tiene sentido, hermano. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A pie? No, hermanos. Verdad y orad, porque nadie sabe la hora en que el Señor, el dueño de la casa, vendrá. Oiga, el dueño de la casa, el dueño de su tabernáculo, el dueño suyo, el dueño de su santidad, el dueño de su consagración. Aleluya. Vayamos rápidamente a Lucas, capítulo 12, versículo 37. ¿Qué dice? Lucas 12, 37. Vamos a 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Bien, yo sé que esta pregunta ustedes me la van a responder porque yo sé que ustedes la saben. No se les olvide que yo no soy dibujante, ¿ok? Voy a dibujar un burrito o un caballo, pero yo dibujante no sé, tranquilo, soy dibujante no soy. Eso me parece una vaca, pero bueno. Bien. Burro. ¿Cuáles son los lomos del burro? Bueno, ¿cuáles son los lomos de un hombre? Venga, hermano, para acá y me dice. Venga para acá. ¿Estás seguro? Eso. No. Los lomos son estos. Estos son los lomos. Porque la carga no la ponen aquí, la ponen en el lomo. Del animal. Y no se la ponen aquí tampoco, se la ponen en el lomo. ¿Por qué en el lomo? En esta parte, voy a dibujar más bien al muñeco, porque ese me da otra óptica de la situación. Acá en sus lomos está. Acá en los lomos, no tengo por qué decirles esto, pero se lo estoy diciendo ya. Ahí es donde se fragua, donde se
donde se diseña el adulterio Carlos Lobos. Mira lo que dice. Vayamos otra vez. Versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos. Toda debilidad de la carne y toda fortaleza de la carne tiene que estar ceñida ¿a qué? A la voluntad de Dios. Veamos más adelante. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí está hablando después de la segunda venida, porque cuando el Señor venga, después del reino milenial, después de los 7 años, muchos años